Toni Kroos no es pivote. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo dedicado a la figura de Toni Kroos en correspondencia directa con su posicionamiento en el terreno de juego. Y es que Toni Kroos en el día de ayer frente al Manchester City tuvo que jugar de pivote, de único pivote. Y desde mi punto de vista, punto número uno, Toni Kroos como perfil no es pivote. Otra cuestión es que en contextos determinados pueda efectuar como pivote. Y punto número dos, Toni Kroos tiene que jugar muy bien acompañado. Porque a día de hoy, y ya anteriormente, pero sobre todo a día de hoy con el paso del tiempo y de los años, es un jugador que sufre mucho a la hora de los esfuerzos sin balón, la presión, a la hora de tener que ayudar a los laterales, a los centrales. Me refiero sin balón, porque sí, con balón tiene una calidad extraordinaria. Aún así, a veces le cuesta, porque es un futbolista particularmente lento, con una precisión extraordinaria, pero a veces le cuesta a ciertos ritmos adaptarse de manera positiva al partido. Y frente al City lo vimos sufriendo, porque Kroos puede jugar, como digo, en ciertas circunstancias como pivote. Circunstancias como, por ejemplo, frente al Sevilla, en la segunda parte, donde Ancelotti hizo unas modificaciones que nos hicieron ver un doble pivote Kroos-Valverde, donde el Madrid iba en modo catapulta por el partido y donde el Real Madrid tenía un índice de posesión sobre el 70% aproximadamente. Kroos está cómodo cuando su equipo tiene mucho balón. Al igual que con la selección alemana, le pasa lo mismo con el Real Madrid. Pero cuando no hay mucho balón en forma de posesión, sufre. Cuando tiene que bascular mucho, sufre. Cuando tiene que hacer muchos metros hacia atrás, sufre. Ya desde el minuto 10-15 sufría, imaginaos, en la segunda parte. Por lo cual, Ancelotti no aprende respecto a Kroos, porque los futbolistas producen en ciertas posiciones también en contextos preferentes. Y en el día de ayer no había ninguna explicación futbolística que motivara a que Kroos jugara como pivote único, porque Modric y Valverde estaban como interiores y ayudaban hasta cierto punto a Toni Kroos en esas labores en la zona medular central. Importantísimo que Toni Kroos tenga el acompañamiento o bien de Casemiro o bien de Camavinga. Puede jugar con Valverde o con Modric de doble pivote en un momento determinado, pero él jamás solo puede jugar, y menos ante un equipo que monopoliza tanto el balón y lo mueve a tal velocidad, con gente tan física y con tan buen nivel de conducción. Así que, desde aquí, este vídeo es muy claro. Ancelotti, Toni Kroos no es pivote, y si vuelves a colocar a Kroos como pivote solitario encima, vas a hacer que no solo él sufra mucho, sino en consecuencia directa vaya a sufrir muchísimo el Real Madrid en los retornos, en los regresos, en los repliegues, en las coberturas, en todo ese oficio donde Kroos va a sufrir de lo lindo. Kroos, por supuesto, que aún tiene mucho que producir al Real Madrid. Jugador que tiene contrato hasta 2023 y Toni, yo no digo que haya que hacer una política de venta con Kroos, no soy tan estúpido. Lo que digo es que Kroos tiene que jugar en otras parcelas del campo y acompañado de otra manera, y sobre todo en partidos top, de máximo nivel, como es un City, como es un Liverpool. En esas circunstancias tú no puedes poner a Kroos como pivote único. El primer culpable, Ancelotti, y luego Kroos, absolutamente perdido futbolísticamente en muchísimas fases del encuentro por esta circunstancia. En un doble pivote, o acompañado de un pivote defensivo falso como Camavinga, o natural como Casemiro, por supuesto, adelante. Pero tiene que estar bien acompañado, resguardado de gente que tenga físico, trabajo y capacidad de pressing. Si no, Toni Kroos, pues lo que vimos ayer, un futbolista que sufre muchísimo.